Hola a todos, ¿cómo están ahí en casa? Bienvenidos una vez más. Aquí les habla el pastor Alejandro Castro con un episodio más de Un Momento en la Palabra. Estimados hermanos, en esta oportunidad pues quisiera hablar con cada uno de ustedes y tratar así de terminar este tema que nosotros hemos venido hablando anteriormente respecto a la presencia de Dios. Y cuán importante verdaderamente es la presencia de Dios en nuestras vidas. Para ti, mi estimado, yo no sé cuán importante es para ti la presencia de Dios en tu vida. Yo quisiera verdaderamente en momentos de tristeza, en momentos de depresión, en momentos de ansiedad, cuando la ansiedad y la depresión me inundan, cuando las cosas van difíciles en mi vida y verdaderamente a veces no salen como yo lo he planeado, no salen como yo lo he querido, lo he trazado en mi vida. ¿Cómo nosotros podemos verdaderamente entender que Dios está ahí y que todavía Él está cumpliendo sus propósitos a pesar de los momentos difíciles que nosotros de repente estamos experimentando en este momento? ¿Cómo saber de que Dios está ahí en medio de nosotros? No sé, para ti de repente no será importante la presencia de Dios en mi vida, para mí lo es. Pero espero que a través de esto sientas tú también en tu vida de que es importante saber en mis momentos difíciles, en mis momentos de necesidad, que Dios está ahí conmigo. Y nosotros podemos encontrar a través de la palabra de Dios a un hombre que realmente experimentó esto, que nos puede ayudar a entender un poquito más respecto a la presencia de Dios. Pudiéramos decir un hombre a través de toda la historia de que el único que pudiera haber dicho yo conversé con Dios cara a cara y ha tenido una experiencia mucho más importante y personal con el Señor. Hay un libro que un predicador escribió respecto a la experiencia que Moisés tuvo tanto en el desierto, tanto cuando él estuvo en la zarza ardiendo, cuando Dios le había llamado para hacer este trabajo de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y traerlos al lugar donde Dios los iba a poner. Moisés, un tremendo hombre del Señor, pero él necesitaba también en su vida, por más que Dios lo había llamado, por más que Dios estaba con él y sabía muy bien que la presencia de Dios era importante, llegó en este punto en el libro de Éxodo capítulo 33, en el pasaje que les voy a compartir en este momento. Un momento, pudiéramos decir, decisivo en la vida de Moisés, de querer verdaderamente tener esa certeza de que Dios estaba ahí con él. Y cuando nosotros leemos ahí en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 14, Moisés le dijo a él, y él dijo, mi presencia, ya conversando el Señor con Moisés, Dios le dijo a Moisés, mi presencia va a ir contigo. Wow, hermano. Y no sé cómo me hubiera sentido yo si yo fuera Moisés, ¿ya? En ese preciso momento que me diga el Señor, hey, mi presencia va a ir contigo. Wow. Pero ¿sabes qué? Aunque físicamente Dios no me haya dicho que Dios va a estar ahí conmigo, pero a través de toda la palabra, sus promesas son para mí de que Él nunca me va a dejar y de que Él nunca me va a desamparar. Las promesas de sus discípulos fue, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no les voy a dar como el mundo la da. ¿Ya? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Wow. En estos tiempos necesitamos esas palabras de ánimo, necesitamos esas palabras de confirmación, de conocer que verdaderamente Dios está ahí contigo, Dios está ahí con nosotros en nuestros momentos de tribulación. Y aquí encontramos pues al Señor diciendo, hey Moisés, mi presencia va a ir contigo, mi presencia va a ir contigo, hermano. Wow. Y yo te voy a dar descanso, le dijo a Moisés. Y Moisés respondió, es una conversación ahí entrelazada entre este hombre y con el Señor, le dijo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si verdaderamente tú no vas a estar ahí conmigo, ¿para qué de verdad tomar un paso en la vida si realmente no sé si tú estás con nosotros? Moisés dijo ahí, de verdad, si yo voy a tomar una decisión en mi vida, si yo voy a hacer algo en medio de tu pueblo, si voy a tomar decisiones difíciles en mi vida, yo no voy a tomar ninguna de esas decisiones si verdaderamente tú no me muestras que vas a ir conmigo.
Entonces nosotros encontramos ahí la experiencia que tuvo Moisés en este capítulo 33, que fue increíble, hermanos, cuando Moisés le pidió que quería ver la gloria del Señor, hermano, quería ver su presencia. Y verdaderamente Dios le concedió, pero él le dijo: no vas a ver mi cara, no vas a ver mi rostro, ya, porque no hay hombre que vea mi rostro y va a vivir para contar lo que ha visto, ya, porque eso Dios no lo vio jamás, dice la palabra de Dios. Entonces él dijo así: no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, dice en el versículo 20. Entonces la experiencia que tuvo este hombre Moisés, nosotros podemos encontrar aquí en este libro. Ahora, ¿cuál es tu experiencia con el Señor? ¿Alguna vez has experimentado la presencia de Dios en tu vida y en los momentos más solos, en los momentos decisivos de tu vida? Cuando estás tratando de tomar una decisión, cuando estás pasando momentos difíciles en tu vida, ¿has sentido que Dios está ahí contigo? Hermanos, para el pueblo de Israel, esa presencia que nosotros hablamos, esa presencia, el Shekinah, como lo llaman algunos, o Shekinah, como lo pronuncian otros, representaba, hermanos, Dios mismo. Sí, esa presencia representaba a Dios mismo en medio de su pueblo. Wow, hermanos, a mí me hubiera gustado, hermanos, experimentar eso. Pero ¿sabes qué? El Señor se presentaba de esa manera en esos tiempos a su pueblo, hermano. Pero esa presencia, vamos a ver un poquito más adelante, esa presencia, esa esencia, esa gloria vino a hacerse hombre y habitó, dice la palabra de Dios, entre nosotros, y vimos su gloria. Wow, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando Dios y cuando el Hijo de Jesucristo se fue, hermanos, al cielo, Él dijo: voy a mandar a mi Consolador, voy a mandar al Santo Espíritu para que Él esté con ustedes, y no solamente con ustedes, pero que también more dentro de ustedes. Wow, esa presencia ahora que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que habitaba en medio del pueblo, ahora pudiéramos decir que habita en medio de tu corazón, hermano. Okay. Qué increíble, hermano, las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero para Israel en esos tiempos, decir que la presencia de Dios estaba con ellos significaba que Dios estaba en medio de su pueblo. Cuando el pueblo veía eso, el pueblo decía: Dios está con nosotros. ¿Ya? Dios está ahí con nosotros. Al principio esa presencia hablaba y caminaba, hermanos, con Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 8, usted puede leer ese relato de que, hermano, Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con Eva, con los dos. Y vemos esa presencia se movía, hermanos, a través del huerto del Edén. Y luego de esa experiencia que tuvo Adán y Eva, esa misma presencia, hermano, esa misma presencia se presentó en forma de nube que daba luz, hermanos, durante la noche, para que el pueblo de Israel pudiera seguir su peregrinaje. Y durante el día era como una sombra, hermanos, que cubría a su pueblo, hermanos, para que el sol y la calentura no les fatigue a ellos, hermanos. Dios todavía protegía a su pueblo, hermanos. No importa si era una nube, no importa si era una luz, pero el pueblo de Israel sabía: si esa luz y esa nube no estaba ahí, Dios no estaba con ellos. Pero cuando ellos veían esa nube, cuando veían esa luz, hermanos, durante la noche, ese fuego, como dice la palabra de Dios, ellos sabían claramente que Dios estaba ahí con ellos. Luego de esa presencia que se transformó de fuego y de nube, hermanos, esa presencia se figuró, pudiéramos decir de esa manera, en el arca de Dios dentro del tabernáculo, hermanos. Esa presencia estuvo ahí, hermanos, en medio de ellos, porque la historia es esto: cuando el arca del Señor se movía del lugar, hermanos, el pueblo también se movía juntamente con ellos. Si el arca del Señor permanecía quieto, hermanos, el pueblo permanecía también juntamente con ellos quieto. ¿Qué aprendemos nosotros de esto, hermano? Muchas veces nosotros queremos movernos de aquí para allá, queremos tomar decisiones, queremos hacer muchas cosas en nuestra vida sin esperar el movimiento del Señor, sin esperar el consejo de Dios, sin esperar que Dios haga en nuestras vidas, hermano, que Él sea el primero quien nos motive a tomar esas decisiones en nuestra vida. Entonces, el pueblo de Israel sabía muy bien
Cuando el pueblo, por ejemplo, salía a la guerra, cuando el pueblo de Israel salía a pelear con sus enemigos, pudiéramos decir, el enemigo prevalecía, el enemigo vencía al pueblo de Israel cuando ellos salían a pelear, y cuando ellos veían que estaban ahí, los enemigos prevalecían y estaban ganando, el pueblo de Israel mandaba a pedir al arca del Señor. Y cuando el pueblo veía venir, hermanos, el arca del Señor, hermano, wow, el pueblo se alegraba, el pueblo gritaba y decía, wow, ahora sí, aguanten ahora, porque Dios está en medio de nosotros y Dios va a pelear por nosotros, hermano. Eso significaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. Pero hubo un tiempo, déjame decirte esto, hubo un tiempo a través de la historia que esa gloria, esa presencia, hermanos, esa voz que hablaba con nuestros antiguos padres, ya no se escuchaba más. ¿Me está entendiendo? Ya no se escuchaba más. A lo cual muchos estudiosos de la Biblia lo llaman a ese tiempo los 400 años de silencio. 400 años de silencio donde Dios no se manifestó en ninguna manera, hermanos, a su pueblo. ¿Ya? No se manifestó en ninguna manera a la humanidad, no vio ni escuchó ni se experimentó de esa presencia, hermanos, en la vida del hombre, hasta que se cumplieron las profecías dadas por los profetas, hermanos, de que esa presencia, como les dije anteriormente, de que esa presencia que caminaba en el huerto, que hablaba con Moisés, de que estaba en medio del arca del tabernáculo y todas esas cosas, hermano, esa misma presencia, años después, se cumplió en las profecías que los profetas dijeron de que esa presencia, ese vástago, ese Salvador vendría al mundo aquí a habitar con nosotros, hermano. Increíble, hermano, esa presencia, esa gloria iba a venir con nosotros. Y el apóstol Juan no lo pudo poner en una manera mucho más excelente, hermanos, ahí en su evangelio, en el evangelio de Juan. Si te voy a leer lo que dice ahí Juan en su carta, aquí en Juan capítulo 1 versículo 1. Mira lo que él dice de esa presencia, de que habitaba antiguamente ahí en medio del tabernáculo, de que hablaba con Moisés, de que era fuego de noche y una nube de día. Aquí vemos el apóstol Juan diciendo de esta manera, de esa presencia, de esa voz. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hermano. ¿Ya? Era en el principio con Dios, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 2. Versículo 4, dice la Biblia ahí, en él estaba la vida, y la vida era la luz, la gloria, el resplandor de los hombres, esa presencia en medio de la humanidad, hermano. ¿Ya? Y dice ahí en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, del resplandor de esa gloria, a fin de que todos creyesen por él. Dice ahí, no era Juan la luz, ya no era él la luz, sino para que él diese testimonio de la luz. Y usted puede ver eso, hermanos, en el mismo evangelio de Juan, dice que el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, yo soy la gloria del mundo, yo soy esa presencia que el mundo necesita. Ahí puedes ver claramente, hermanos, en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo, dice la Biblia ahí. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, hermano. Wow, hermano, increíble. Muchos de ustedes hubieran deseado estar en esos tiempos, ver la gloria de Dios, ver al Hijo de la gloria, hermanos, en medio de nosotros. Pero increíble, hermano, la gente no supo aprovechar. Pocos fueron los que encontraron, hermanos, la luz del Señor. En el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Qué tristeza, ¿no, hermano? Él vino a su pueblo y su pueblo mismo no le recibió. Pero versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano.
Wow, qué privilegio para nosotros. Y dice la palabra de Dios también ahí en el versículo 14, y aquel verbo, ese verbo que estaba en el principio, ese verbo que hablaba, esa voz que hablaba con Moisés, esa voz que se pronunciaba y se caminaba, esa presencia en medio del huerto del Edén, dijo, ese verbo fue hecho carne, hermano, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan ahí, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, hermano. Es increíble, hermanos, cómo lo pone el lenguaje que explica aquí, hermanos, el apóstol Juan acerca de la presencia del Señor. Él estuvo, hermanos, aquí con nosotros. Él estuvo aquí personalmente caminando, hermanos, sobre la tierra. Esa gloria, esa presencia estuvo aquí en medio de nosotros. Pero tristemente, hermanos, para cumplir las escrituras, ya esa gloria tuvo que irse nuevamente, esa gloria física tuvo que, para que se cumplan las escrituras, tuvo que irse nuevamente con el Señor. Pero Él dijo, hey, no estén tristes, no se entristezcan, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, dijo el Señor. Ya. En Juan, ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 14, Él dijo esto en el versículo 16, yo voy a tener que irme, yo tengo que irme para que Dios envíe al Consolador, y se refería al Espíritu Santo. Okay. En Juan 14, 16 dice, yo voy a rogar al Padre y Él va a darles a ustedes otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, hermano. Dice, no te olvides de eso, para siempre. A pesar de que nosotros a veces pensamos de que Dios no quiere estar ahí con nosotros, de que pensamos de que no, yo creo que Dios no está ahí conmigo, no sé, verdaderamente estoy dudando de las cosas que pudiera experimentar en mi vida, de que Dios está ahí. No, sí está ahí, hermano. Ya. La promesa del Señor Jesús fue, Él va a estar con ustedes para siempre, aún en sus momentos difíciles, aún en sus momentos de pruebas, aunque anden en el valle de sombra de muerte, Él va a estar ahí con ustedes, porque Él mora en ustedes. No sé si ustedes leyó ese pasaje en el Nuevo Testamento donde dice que Él es, o nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces ahí está, hermanos, esa presencia. Versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no se recibe así nomás, ya, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, dice ahí, porque ahora, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros, hermano. Wow, es increíble. No solamente va a estar alrededor nuestro, pero va a habitar dentro de nuestras vidas, mis estimados hermanos. Eso es algo increíble. Y dice, yo no les voy a dejar huérfanos a ustedes. Hermano, piense esto. En estos momentos de dolor, en estos momentos que estamos experimentando de soledad, de ansiedad, de depresión, Dios dice, no te voy a dejar huérfano. Creen esa palabra, hermanos. Voy a venir a ustedes, voy a estar ahí, mi presencia va a estar ahí con ustedes, dijo el Señor. Ahora, mis estimados, esa presencia no solamente está con vosotros, está en ustedes. Él vive dentro de ustedes, hermano. Y cada día nosotros debemos de desear, hermanos, estar llenos de esa presencia, hermanos, de pedir al Señor que nos ayude a llenarnos más y más cada día de esa convicción de que Él está ahí con nosotros. En Efesios 5:18 el Señor nos dice esto a través de su siervo Pablo: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es una obra continua, hermano. ¿Ya? Eso es una obra continua. El bautismo del Espíritu Santo se realiza cuando nosotros somos sellados en el momento de nuestra salvación. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es algo continuo que nosotros necesitamos experimentar siempre en nuestra vida. Pablo dijo ahí: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Cómo y cuándo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pues cuando proclamamos, hermanos, y alabamos la grandeza de nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña ahí en Salmos, dice la Biblia. ¿Ya? No solamente cuando proclamamos y hablamos su grandeza, pero también cuando alabamos al Señor. Alabamos en una forma personal, alabamos en una forma grupal, hermano. A eso se refiere con himnos y cánticos espirituales, hermano. ¿Ya? Así, de esa manera, uno experimenta la presencia de Dios en su vida. Otro, siendo agradecidos con Dios todos los días, hermanos, por las cosas buenas y por las cosas malas que Dios nos ha dado.
En este día estás agradecido a Dios por ello. Eres agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, o por lo que está haciendo, o por lo que dices que supuestamente Dios no está haciendo. Hay que ser agradecidos a Dios. De esa manera usted está siendo consciente de que la presencia de Dios está ahí contigo. Y por último, también amándonos los unos a los otros, sujetándonos a nuestra autoridad, hermanos. Que sea Dios quien guíe, que sea Dios quien controle, que sea su presencia quien controle nuestras vidas, hermano. Eso es llenarse de la presencia de Dios. Proclamar, hablar de su grandeza, alabar al Señor, a ser agradecidos todos los días por las cosas que nosotros experimentamos en nuestra vida, y sujetarnos, amándonos los unos a los otros, hermanos, en amor fraternal. Eso significa todos los días practicar, ser llenos del Espíritu de nuestro Señor. Y David estuvo convencido de esto, hermanos, de que si tú y yo hacemos esto todos los días, proclamamos, anunciamos, vivimos de esa manera, alabamos al Señor por su grandeza, y aunque esté el cielo cayéndose por pedazos, pero sabemos de que Dios está allí, esa misma convicción, hermano, ya nos va a ayudar a nosotros a encontrar plenitud de gozo en nuestra vida, hermano, cuando nosotros sabemos que no lo hay. Plenitud de gozo, bendiciones, hermanos, a diestra y a siniestra, hermanos, delante de Dios, en su presencia. Salmos 16:11 nos dice eso: me mostrarás la senda de la vida, dijo David. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Como este señor Jaime Muriel canta, ¿no? En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. ¿Te gozas tú en la presencia de Dios, mi estimado? ¿Te gozas tú en la presencia de Dios? ¿Sabes que Dios está ahí contigo? ¿Cuán importante es para ti la presencia de Dios en tu vida? Si nunca has experimentado la presencia de Dios en tu vida, es necesario que ahora le digas: has experimentado la presencia de Dios en tu vida. Pregúntate a ti mismo: ¿es importante para ti la presencia de Dios en tu vida? ¿Es importante para ti experimentar esa presencia? ¿Por qué no le pides a Dios en este día: Señor, muéstrame tu gloria? Quiero ver tu presencia. Que Dios me los bendiga.